Hola Breakers, ¿cómo están? Un saludo de Juan Camilo Mesa Jaramillo en este nuevo capítulo maravilloso de la automatización al servicio del cliente. Adiós a la interacción humana. Bueno, hoy estamos con dos amigos que nos van a ayudar en este tema tan maravilloso. Uno es Humberto Muñoz Bautista, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Camilo. Bueno, Humberto es doctor en ciencias de la computación, especialidad en inteligencia artificial, doctor en ciencias, experto en temas relacionados con la industria 4.0, entre las que destacan inteligencia artificial, big data y realidad aumentada y virtual. Correcto. Muy bien, pues vamos a hablar muchas cosas ahorita muy interesantes. Y Jonathan Adrián García Cerda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Juan Camilo. Bueno, Jonathan es ingeniero en computación inteligente, con 13 años de experiencia en consultoría de software aplicado principalmente a e-commerce, análisis de datos y automatización. Justamente. Bueno, muy bien. Ahora, automatización al servicio del cliente, ¿es necesario o no es necesario? ¿Qué opinan ustedes? De mi parte, yo creo que sí, ya la IA pues llegó ahora sí que para quedarse y es un punto fundamental para todas las empresas, organizaciones, porque vaya, día a día tenemos infinidad de solicitudes de información y eso nos permite a nosotros generar una atención al cliente un poquito más, vaya, rápida, que obviamente pues tenemos Tiempo. una línea. O sea, ¿es tiempo lo que logras o qué más logras? Tiempo, tener al cliente, digamos, hasta cierto punto satisfecho, porque hay una línea muy delgada entre contestar nada más por contestar. Y a final de cuentas, las personas necesitamos sentirnos que nos están escuchando, ¿no? Si yo dejo una pregunta y veo que se tardan 5 horas, un día completo, una semana, digo, no, pues, no le tiene interés, ¿no? No les interesa. Ahora, pero hay momentos donde uno siente que es un chatbot y uno dice, me va con una máquina y no me va a responder las cosas. Hay como todavía un momento donde uno como usuario sabe que no lo está atendiendo una persona y uno siente que no le va a dar la solución adecuada al problema. Claro, pero yo creo que depende de dos factores. Uno es qué tipo de asistencia estás solicitando. ¿Sí? Por ejemplo, si es algo automatizado como un seguimiento de un rastreo de paquetes, una consulta de agendar una llamada o lo que sea, eso es como más normal, ¿no? Es más natural. Pero cuando ya vas, por ejemplo, ahorita están pasando a volverse ya asistentes de consultorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un consultorio psicológico en donde necesitas a alguien que te escuche y que sientas que te entienda como Ahí más no humano, funciona un chatbot. ahí yo diría que no. Ahí yo creo que sigue necesitándose la interacción humana. Pero en cosas automatizadas de día a día en donde puedes ahorrar tiempo como persona y empresas pueden ahorrar dinero en capacitaciones de personal, en atención, yo creo que es esencial. ¿En qué momento sugieren ustedes a una empresa que se automaticen? ¿Por el tamaño, por el mercado, por el cliente al que van? ¿En qué momento la recomendación es automatízase o a todas hay que automatizarse ya? Yo creo que el momento va a depender también de la propia empresa, Sí. en el sentido de, vaya, si tú estás pensando en automatizar desde el inicio, pues qué mejor, ¿no? O sea, ya estás adelantándote. Sin embargo, pues bueno, sabemos que el inicio de una empresa no siempre es tan fácil y pues al final de cuentas es un capital que debes de invertir. Entonces, yo creo que ahí cada empresa va a medir, sí, por el tipo de solicitudes que tiene, para decidir, bueno, si voy a meterle a la automatización porque ya no me da la vida para atender ahora sí que a todos mis clientes y justamente lo que mencionaba Adrián, en esa parte o en esas partes donde sí puedo automatizar, digo, agendar una cita en un consultorio, pues vaya, lo puedo hacer automatizado, pero si ya tengo una pregunta yo como paciente, vaya, pues va a ser más difícil que un chatbot ahorita lo traduzca, vaya, a lo que va a ser el médico como tal. O sea, hay situaciones todavía en las que la interacción humana se necesita. Digo, tenemos la IA emocional, pero pues todavía está ahí en desarrollo. Oye, entonces la IA generativa, que es la que ya estamos usando, pero la emocional, ¿y esa cómo funciona? Vaya, dentro de todo este mundo que tenemos de la IA, básicamente pues, nos dimos cuenta, digo, desde el principio, no podemos sustituir al humano. Y ya lo comentaba Adrián, o sea, hay una línea en donde hay acciones que todavía la IA no puede hacer, necesitamos al ser humano. Entonces,
tenemos justamente ese desarrollo de la IA de emociones o IA emocional, donde, bueno, estamos englobando un poquito hacia el apartado de imagen. Vaya, la IA va a detectar los sentimientos de la persona, si está triste, feliz. O sea, y lo hace a través de reconocimiento facial. Exactamente, a través del reconocimiento facial, que ahorita ya lo tenemos en algunas situaciones, pero vaya, falta juntarlo para que sea todo en tiempo real. El tono de voz también indica por ahí ciertas emociones, les digo, las ondas de frecuencia en el audio, es lo que analiza como tal la computadora. ¿Y esa te llevaría, y esa a qué giro le serviría? El objetivo es, por ejemplo, estamos hablando de atención al cliente, que ya las personas sientan ese feeling, vaya, que no es con un chatbot. No sé si recordarán hace poco tiempo los chatbots de los bancos. Sí. Te mandaban la lista de preguntas y decían, pues tal pregunta. Si tú le contestabas o le preguntabas algo que no está en esa lista, es así de, no te pues entendí. No sé. Que todavía pasa. Exactamente. O sea, todavía estamos ahí en ese desarrollo y justamente la IA emocional viene para tratar de evitar que nosotros como humanos sintamos que perdimos esa interacción humana como tal. Que no sintamos que estamos hablando con un sistema que a final de cuentas hay personas que todavía dicen, no, es que yo no quiero hablar con un bot, yo necesito una persona. Pero ¿qué pasaría? O sea, te lee y ve que estás triste y todo, ¿qué te diría? Hola Camilito, estás hoy muy triste, pero no te preocupes, igual te vamos a cobrar en el banco. Algo por el estilo. Va justamente a atenuar la respuesta. O sea, va a ser más empática, Exactamente. más como que, pobrecito, sí, igual vamos a hacer el mismo interés, pero sí, o sea, paga. A final de cuentas, uno de los objetivos de la IA era... Que a mí eso me parece bien complejo, o sea, es como... Sí, claro. Porque por mucha empatía que le generes y que leas que estás deprimido y todo, pues no hay como cuando uno siente empatía por un ser humano, que lo tocas, le dices tranquilo. A mí ese límite me parece difícil de cruzar, pero bueno, estamos apenas empezando a ver lo que puede hacer esta locura, ¿no? De hecho, fíjate que... Esta locura positiva, ¿no? Claro. Defendiendo la tecnología. Algo interesante es, por ejemplo, tengo un conocido cercano que básicamente se encarga de temas holísticos, que es un tema como más personal, más de salud y todo esto emocional. Entonces está bien interesante porque haz de cuenta que ella fue alimentando su IA, Sí. y la IA empezó a tomar una forma de comunicación muy, muy similar a la que tiene ella. Entonces, Sí. haz de cuenta que, entonces, por ejemplo, ya la emula. Ya le emula. Ella le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema de... estoy atendiendo a un paciente que tiene tal problema, que no sé qué, entonces él reaccionó de tal forma, no, mira, no te preocupes, esto tiene el fundamento de no sé qué, y tienes que hablarle de esta forma y no te preocupes, o no sé, me siento mal por tal cosa, ay, échale ganas, la vida es bonita, el sol brilla, etcétera, ¿no? Entonces, la IA también va tomando, aunque ahorita no está tan desarrollado el emocional, en este momento ya genera cierto grado de empatía, al menos para hablarte en un lenguaje muy similar al que tú le hablas. Entonces... No vamos a cerrar todavía el tema de esto de la emoción y la IA, porque a mí me parece eso va a ser como un límite muy interesante. Vamos a un corte, breakers, y regresamos. Estamos de regreso, Breakers, con este tema tan interesante. Estamos con Humberto Muñoz y con Jonathan Adrián García. Bueno, a ver, estábamos hablando del tema de la emoción, de cómo la IA está rompiendo. Yo por ahí escuché, o vengo escuchando desde hace algunos años, el tema de la singularidad, ¿no? Que es el momento que se estima, no sé ni quién acuñó ese término, que a lo mejor ustedes me lo ilustran ahora, es el momento donde hay un break, donde hay un rompimiento y la tecnología avanza más que el ser humano, o la tecnología piensa más que el ser humano. Es como el punto donde ahora ya no hay retorno, porque las máquinas van a empezar a crear cosas. ¿Estamos cerca de eso? ¿Qué es eso? ¿Quién lo acuñó? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la singularidad? Expliquemos un poquito a la gente que nos ve. Bueno, pues básicamente a nosotros, Adrián y yo fuimos compañeros en la universidad. Vaya, la historia de la IA viene ya desde hace tiempo. Y todo este punto yo creo que viene justamente por el apartado de Hollywood, ¿no? De cómo nos ha vendido el apartado de la IA. Yo considero que sí hemos avanzado bastante en los últimos años. Ya tenemos varias IAs que responden, comentábamos hace un momento,
se están adaptando a cómo las usamos, a cómo somos. Pero vaya, yo siempre he pensado que hay todavía un parteaguas en el cual pues, todavía no descubrimos cómo funciona al 100% nuestro cerebro humano. Entonces, ese parteaguas va a ser en cuanto nosotros sepamos cómo funciona nuestro cerebro humano al 100%, pues vamos a poder emularlo directamente a las computadoras. Ahorita, pues emulamos lo que sabemos, ¿no? Ya. Y realmente, pues, tenemos varias investigaciones por ahí científicas que nos dicen que pues, utilizamos una muy pequeña parte de nuestro cerebro. Entonces, yo creo que todavía ahí nos falta llegar a ese punto. Obviamente, como todo sistema, si nosotros lo hacemos con algún error, a final de cuentas, pues humanos somos los que creamos eso. Y ahí es donde pueden venir de repente por ahí algunos fallos, algunas noticias que ha pasado por ahí. Hace poco en China que tenían desarrollando su robot y al parecer de repente se reveló. Sí, se enloqueció y empezó a golpear gente y todo. Exactamente. Sí. Entonces dices, bueno, pues en estricta teoría en robótica se tienen leyes que no se deben de saltar. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? A lo mejor no se implementó ahí una ley correctamente. No hablando muy técnicamente, pero es como cuando nosotros hablamos. Si le cambiamos la coma a algo que nosotros decimos, pues cambia radicalmente el sentido de la oración. Totalmente. Acá con nosotros pasa exactamente lo mismo. Jonathan, ¿para qué? O sea, tú me decías ahora, no descubrimos la gran parte de la capacidad que tiene el cerebro. ¿Para qué emular el cerebro? O sea, ¿por qué nos fuimos por ahí? Y no estoy diciendo que sea malo, claro. ¿no? Digamos que simplemente es ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué no nos centramos más en la biología y entender el cerebro y potenciar nuestro cerebro? ¿Para qué construir tecnología? ¿Cuál sería la razón? Al final del día vivimos en un mundo capitalista. Al final del día lo que queremos implementar es una vida más sencilla, una vida más eficiente y una vida con más ingresos. Esto lo que hace la tecnología, aunque todas las personas piensan que viene a suplantar a las personas, no, en realidad viene a hacer trabajos que son simples. No simples en el sentido de que no tengan una complejidad avanzada en conocimiento, sino más bien vienen a hacer esas tareas repetitivas automatizadas en donde no hay un riesgo en que se salga de control, ¿sabes? ¿Hay todavía momentos en los que necesitamos la interacción humana para toma de decisiones? Sí. ¿Por qué? Porque una IA, si tenemos la coma mal puesta en la expresión, en la consulta, en lo que sea, es un contexto completamente diferente. Por eso la importancia de lo que viene detrás de la ingeniería del prompting, que es cómo le preguntamos a la IA con el contexto suficiente para que nos entienda, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma ya venimos a la parte de por qué hacerlo. Esas tareas automatizadas, reducimos costos, aumentamos beneficios. O sea, realmente responde a un modelo de capitalista. Exactamente. ¿Y eso está bien o está mal? Depende, donde sí, lo quiero depende. ver. Exactamente. A ver, una guerra, ¿no? Una guerra, yo me quedé en un libro que leí hace un tiempo de Andrés Oppenheimer, que en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur tiene una cantidad de robots ya vigilando la frontera, ¿no? Y todos controlados a través de, no sé si una inteligencia artificial, un sistema operativo, no sé, pero ya no habían soldados humanos, sino que eran robots que estaban ahí 24/7. Bueno, ¿qué pasaría en o sea, hoy hay controlando el armamento nuclear del mundo? O sea, ¿podría algún momento tomar la decisión una IA decir, es el momento de atacar por esto? ¿O quién sigue tomando esas decisiones complejas en el tema bélico? Vaya, yo en ese sentido, estamos tocando, ¿no? Te lo pregunto porque Tenemos- hoy estamos en una tensión mundial. O sea, Claro, hay guerras muy complejas en este momento. O sea, no se diga la de Ucrania y Rusia, pero también lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? En África hay una gran cantidad de conflictos que no nos llegan a las noticias, pero hay una gran cantidad de conflictos en África bien complicados. Y bueno, pues ahorita China y Estados Unidos mantienen una tensión ahí como muy compleja, que uno no sabe en qué va a terminar, si en un tema económico o militar, no lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Digo, en ese sentido, esa decisión todavía sigue siendo un apartado humano. Que vaya, la IA, como mencionábamos, hasta este momento es sí, no. Si yo le pongo Sí, no. Si yo le pongo una coma en diferente lado, va a decir, es que ya me abriste espacio para este contexto. Ya. Entonces, en ese contexto, pues, ella lo va a analizar. Cuando a lo mejor nosotros como humanos decimos, no, es que están permeando estas otras cosas. Si lo vemos del otro lado, hacia el apartado emocional,
justamente hay toma de decisiones que muchas veces nosotros como humanos, pues, obviamente nos afectan las emociones. Y en esas emociones, dependiendo de la situación, pues es bueno o es malo. Vaya, si yo soy, por decirte algo, gerente de un banco y tengo un familiar que digo, híjole, pues a lo mejor tiene problemas económicos, pero realmente el sistema, por el análisis que hace del cliente, dice, no te lo va a pagar o no es viable dárselo. El dueño o el gerente del banco puede decir, pues yo lo conozco. Dale el crédito. Ajá. O sea, entonces ahí es donde dices, esa toma de decisiones, de hecho por eso inicialmente, pues la IA se implementó, digámoslo así, o se pensó quitando las emociones. Pero pues que nos estamos dando cuenta que realmente esas emociones, pues a final de cuentas son necesarias. O sea, todo sistema te va a decir, ay, es blanco, es negro. Entonces debemos de permearle, hay situaciones en las que no es blanco, es negro. Sí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Camilo. No sé si han visto a este juez de estadounidense que pasan sus reels por ahí en Facebook. Básicamente es muy humano ese juez. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros dejáramos que la IA evaluara si alguien es culpable o no en el caso de algún delito, supongamos que se pasó el semáforo, Sí. en ese momento la IA diría, se lo pasó. ¿Por qué? No me importa. La ley O sea, dice... te iban a asaltar o pasó Exactamente, algo, o venía un simplemente coche chocándose atrás. tu esposa estaba a punto de dar a luz, Sí. tenías una emergencia médica, lo que sea. Ahí es donde el sentimiento humano, el raciocinio, es donde dice, hey, no tienes que ser tan duro. ¿Y la IA llegará a eso? ¿A evaluar esas variables? Yo creo que si se le da el contexto, a lo mejor sí. O sea, si alcanza a comprender que eso es una emergencia, pero esto ya depende de cómo la entrenemos y cómo la capacitemos. ¡Qué locura! Entonces ya ella va a decir, ah, ok, tenía una emergencia, entonces vamos a evaluar si ya tenía antecedentes de que se pasó 16 semáforos, pues lógicamente a lo mejor no fue la emergencia, ¿sabes? Pero si era la primera vez que lo hace, ¿por qué castigarlo? No, y la velocidad. Aparte, lo que hace la IA es que lo evalúa mucho más rápido que lo que Claro. nos está dando. Exacto. Bueno, vamos a ir al segundo corte, Breakers, y regresamos con este tema tan interesante que nos está rompiendo la cabeza. Bueno, Breakers, estamos de regreso con Humberto y Jonathan y nos quedamos en varios aspectos que estábamos definiendo, si el tema emocional, si la IA, cuánto tiempo. Ahora, una empresa pequeña, ¿es fácil implementar? O sea, yo tengo un negocio de estético. ¿Qué puedo implementar con IA y cuánto me cuesta? Claro. Hablando de precios en México, ¿no? Sí. Que es donde vivimos nosotros. ¿Cuánto me costará y qué puedo hacer? Vaya, en la actualidad, justamente para ese tipo de negocios, ya tenemos pues al alcance varios asistentes que les permiten eficientar, por ejemplo, el agendado de citas, ¿no? Sí. Si de estética, de uñas, ahorita, sobre todo en este tiempo que son graduaciones, es así de, oye, pues necesito tal cita, ¿no? Los dueños de repente dicen, ah, caray, pues me lleno o me emboto de tantas citas, no puedo contestarlas. Entonces ahí ya surgen, en este caso, los asistentes virtuales, y ya ahorita el costo pues va a depender de la interacción que tengan con el sistema y pues básicamente el flujo de conversaciones que tengan y lo que necesites implementar. Pongamos ese ejemplo, para citas, en una estética de uñas. ¿Cuánto vale? Podría ser un motorcito de unos 20,000 pesos aproximadamente. Con eso vas a sistematizar y te quitas de problemas. Ahora, yo tengo mi puesto, mi negocio de uñas y tal, y digo, tengo que meter inteligencia artificial porque es la moda, porque me va a solucionar una cantidad de problemas en las citas. ¿Qué hago? ¿Voy a ChatGPT? ¿Voy a una empresa tecnológica? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cómo funciona eso? Vaya, ahora sí que en mi experiencia, que no sea como los memes, ¿no? Hijo, tú que estudiaste sistemas, hazme un sistemita directo, ¿no? O tengo un primo que lo hace más barato. Sí. Digo, a final de cuentas ya tenemos muchas herramientas que están ahí, funcionan, pero el detalle es cómo lo vamos a implementar. Y ese cómo funcionan, pues vaya, a final de cuentas sabemos que ChatGPT me puede hacer ya la página web, me puede dar un pedazo de código, pero ahí justamente en el área de nosotros sabemos que, bueno, ¿cómo Sí vas a implementar eso? necesitas una empresa que te asesore y te ayude. En experiencia que he tenido con algunos clientes es, pues vaya, a lo mejor vas a invertir un poquito más,
pero te quitas dolores de cabeza después. A final de cuentas, lo puedes generar, pero por ahí de repente O sea va que creciendo. no es tan cierto que yo simplemente, o quizás lo que tendría que hacer es capacitarme Justo. en entenderlo, porque pues ChatGPT le preguntas como si fuera un Google y te organiza las cosas, ¿no? Pero si yo quiero ir un poquito más allá, sí necesito o buscar una empresa o capacitarme más. Justamente, de hecho, ya existen IAs que Que te te ayudan, entrenan. exactamente. No tanto que te entrenan, porque, por ejemplo, ahorita... Imagínate, son prompt de los seres humanos, madre mía. Exactamente. Haz de cuenta que, por ejemplo, son herramientas de automatización específicamente en donde tú puedes configurar fácilmente WhatsApp. Entonces, los mensajes que te llegan por WhatsApp ya los recibes dentro de la propia IA, ¿no? Luego lo conectas con ChatGPT y ahí ya se empieza a hacer la interacción. Entonces, en realidad lo que tienes que entender es cada uno de los pasos de comunicación con tu cliente, cómo sucede. ¿Cómo vamos a hacer para identificar cuáles son sus intenciones? Si quiere generar una cita, si quiere cancelar, si quiere reagendar, etcétera. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando son procesos. ¿Se usan las mismas herramientas dependiendo del giro? O sea, digamos, si es un giro, una empresa educativa, si es una empresa de servicios, de limpieza, o sea, ¿se usan las mismas herramientas o hay ya herramientas muy específicas por giro? Hay herramientas específicas por giro dependiendo de qué tan especializado quieres hacerlo. Por ejemplo, hay herramientas como Google Calendar, que utiliza mucha gente porque es gratis, o herramientas como Calendly, que es otra herramienta en donde ya te gestiona mejor tus citas, te manda recordatorios a las personas que van a asistir, etc. Se puede conectar a donde tú quieras. Literal es empezar a usar nodos, que son como pequeñas partes del proceso, irlo conectando en un flujo. Hay una cosa que a mí me parece que nos hemos vuelto como exageradamente apegados a esas herramientas sin necesidad algunas veces. Digamos, tú y yo quedamos de ir a desayunar y entonces te digo, no, te voy a mandar una invitación por Google. Bueno, ya lo agendé en mi teléfono, pero aparte te llega otra. O sea, lo hacemos como por moda también, nos estamos como haciendo apegados. Yo siento que es como una línea muy delgadita entre lo que realmente te puede servir y lo que realmente haces, porque pues todo el mundo lo hace y pues así es, ¿no? Si es más fácil tú mismo agendarlo, no sé. ¿Cómo está la sociedad? A lo mejor son generaciones, a lo mejor los centennials, los alfa, los beta ahora que están naciendo, van a ser completamente apegados. ¿Cómo lo ven ustedes? Vaya, en mi caso que me toca estar interactuando mucho con chavos en prepa, en universidad, pues ellos ya es de, lo tengo en el celular, lo hacen en el celular. O sea, a mí ya no me es útil a lo mejor como antes, ¿no? Sacábamos la agenda y anotabas Ya lo no, que ya en tenías. el celular como te Ya, llega. o sea, si ahorita los chavos te ven y dicen, pues, lo que comentabas, ¿no? Voy a hacer una cita. Y sacas tu agenda y la anotas Ya y te eso ves como... del siglo pasado. Vaya, y tenemos videos en los que tú dices, ves a niños que dicen, ¿y esto que sale del teléfono qué es? ¿Este cablecito qué es? ¿Por qué está tan ancha la televisión si son delgaditas, no? Sí. Yo creo que es justamente el contexto en el que cada uno se desarrolla y en el que básicamente estamos viviendo. Sí es cierto que también, por ejemplo, pues la moda ahorita en los celulares es quiero tener el último celular, el más nuevo, cuando realmente pues lo utilizas para Muy poquito. llamadas. ¿Qué porcentaje de un celular de alta gama y de última generación utilizarás? ¿Un 5%? Yo creo que Sí, mucho. exactamente. Utilizan los chavos redes sociales, ChatGPT, copiar en los exámenes y llamadas, Pero ¿no? ¿sabes qué? Fíjate, entrando un poquito al tema educativo, ya estamos por cerrar este bloque, pero dicen, es que ChatGPT les hace las tareas. Pues sí, porque el sistema educativo que nosotros tenemos en América Latina está centrado en la respuesta final, no en el proceso. Claro. Entonces, no me importa lo que diga ChatGPT, o sea, yo quiero conocer el proceso, entonces está bien, explícamelo enfrente de tus compañeros. Ahí rompes todo, ¿no? Pero el profesor, tenemos esa mala formación, digamos, de que nos interesa solo el resultado y el proceso, cada quien verá cómo, ¿no? Eso es un grave error. Bueno, ¿cómo se entrena una IA? O sea, yo sé que hoy un ingeniero en prompt es digamos, de las profesiones hoy con mayor relevancia, ¿no? El saber cómo entrenar pero ¿cómo se entrena una IA? ¿O yo puedo entrenar a ChatGPT? ¿O ya está entrenada? Ya está entrenada. Ahorita esos Pero tipos si de yo empiezo modelos, a preguntarle, ¿no aprende de lo que yo le estoy poniendo? sí, pero al final del día es información que no está curada. Es decir, Ok. no hay un regulador que esté asegurando que la información sea correcta. Entonces, al final del día sigue tomando información aprobada o información de Internet que a lo mejor
no es completamente real, pero al final del día lo toma más real que lo que le está diciendo una persona. ¿En qué se basa ChatGPT para tomar decisiones? ¿De notas periodísticas? ¿Cataloga los niveles de veracidad de los medios de los que toman las notas? ¿O cómo ella misma responde? No creo que haya en realidad todavía un filtro tan grande. Ahorita está tomando la información que hay. Lo que hay. Lo Si, es que hay. si la toma de un medio fraudulento, que es un periódico que inventa cosas, Sí, lo toma. ahorita todavía creo que no existe Que digamos que separación. eso es lo complicado de todo esto, porque no es una información curada que nos garantice que lo que viene a nosotros a la pantalla ya es una información real y verificada. Aunque ahora ya veo que en algunas de las inteligencias te pone la fuente. Sí. Que eso me parece bien interesante. Hay un pedagogo inglés indio que se llama Sugata Mitra, que él dice eso, dice, a los chavos hoy hay que enseñarles 3 cosas. Lo primero es buscar información, lo segundo es catalogar esa información y lo tercero es exponer esa información. O sea, sí, entonces, ¿cómo logramos estar seguros nosotros de que nos dio una respuesta ChatGPT de un tema? ¿Cómo sé yo que eso es real? ¿Cómo puedo validar eso? Vaya, en la práctica, de hecho lo que comentaban ahorita de que no existe todavía el apartado de cómo lo clasifica, hay ocasiones donde tú estás interactuando con ChatGPT y te dice, encontré esto. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo esta otra respuesta. ¿Cuál te gusta más? Entonces, ahí va él Con diciendo, 2 inteligencias diferentes. la misma. Sí. O sea, Ya. dentro de la misma búsqueda, tú pones el prompt, lo que Sí. quieras buscar, la orden, y dices, ¿sabes qué? Encontré esta información, pero te la pone, digamos, como si fuesen 2 columnas, vaya. Te dice, ¿cuál de las 2 te gusta más? Entonces, te da la opción para que tú digas, ah, pues esta me gusta más. Hay información que coincide en ambas, hay información que está en un lado y que no está en el otro. Ya. Entonces, justamente ahí, el proceso que mencionas, es importante justamente ese apartado de la búsqueda. Digo, antes a nosotros nos tocó que nos prohibía, ¿no? Vas a investigar tal cosa, pero que no venga de Rincón del Vago, que no venga de fotografías, de Wikipedia. El de rincón Wikipedia, del exacto. vago, imagínate. Dios. Entonces, ahorita esa información está en Internet. Esa información que ChatGPT pues, toma. Y justo lo que No, mencionabas. tenemos un reto enorme ahí. Ahí es la parte de, si estamos hablando del apartado de educación, el maestro decir, bueno, úsalo, al final de cuentas está ahí, pero necesitamos que tú dices esa información que sacaste, pues vamos a debatirla, vamos a ver cómo se obtuvo, es cierto, inclusive, vaya, yo le digo a mis alumnos, ¿están seguros que lo que yo les estoy diciendo es verdad? Porque vaya, a lo mejor yo les puedo decir, el cielo es rojo, y si ellos no están viendo el cielo, pues van a decir, no, pues es que mi maestro me dijo que el cielo es rojo. Sí. Entonces, ahí ya es la capacidad y las habilidades del análisis y que el alumno tenga una autocrítica y decir, a ver, es cierto que cuestione, vaya. Eso es lo importante, que cuestione si eso que tiene realmente es, no es, me funciona, no me funciona. Bueno, amigos, pues la verdad es que podríamos seguir hablando de este tema que a las generaciones un poquito como la mía, que es X, o a los millennials más viejitos, o a los baby boomers ni se diga, nos está como estresando porque nos llegó muy rápido. El problema de la inteligencia artificial es que está evolucionando a una velocidad increíble. Antes nos llegaba la tecnología y como que nos adaptábamos lentamente y ahora cambia muchísimo de un año a otro, de meses, semanas. Y bueno, la realidad es que no podemos ser ajenos a este tema. Tenemos que capacitarnos, usarla. Yo nunca tuve un curso de Word, pero aprendí a usar Word. Entonces hay que picarle, métanse, jueguen con ella, denle información, a ver qué pasa por ahí y creen cosas maravillosas. Pues muchas gracias, Humberto, de verdad, por estar acá en este espacio de G-Breakers. Jonathan, de verdad, gracias de corazón por darle un tiempo a toda América Latina, donde hablamos de este tema tan interesante y que es tan actual y que nos va a venir a cambiar y a romper todos los paradigmas. Un saludo, parceros de América Latina. Nos vemos en el siguiente.